Buenas, mi nombre es Eddie Chantea Andía Barrientos y el día de hoy voy a hacer una pequeña entrevista al ingeniero Juan Sierra. Bueno, tenemos una pregunta para que lo pueda contestar, es sobre qué proyecto ha planteado, qué proyecto de mejora ha planteado en su ámbito laboral o quiere plantearlo. Ya. Bueno, Mira, Said, buenos días, soy bachiller en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Callao. Mi primer trabajo fue como asistente de planta en una empresa que se llama IGT Group, que se dedicaba básicamente en reparación, mecanizados y mantenimiento de equipos de hidráulica. Bueno, en ese trabajo se recuperaban los vástagos, son barras de acero, que tenían un cierto recubrimiento en la capa superficial del acero para poder protegerlos de la corrosión, para poder darle propiedades mecánicas mejores al acero para que puedan resistir los impactos. El cromo le daba dureza al acero, pero también lo protegía para la corrosión, el óxido. Entonces, ahí en ese trabajo teníamos una planta eh, de unos baños de cromo duro industrial, que son básicamente son pozos de ácido crómico, ya, y lo que se hace es, el proceso es agarrar el vástago o la barra, mecanizarlo en una máquina que se llama rectificadora para homogenizar toda la superficie que está picada, si está deteriorada o si está doblada, ¿no? Teníamos que homogenizar toda la superficie, recuperar medida mediante el baño de cromo. Una vez que estaba ya homogenizada la superficie, se introducía en los baños de ácido crómico y mediante un proceso de electrólisis, que es química, ya teníamos el cátodo y el ánodo funcionaba con el vástago. Entonces, todas las moléculas de cromo se adherían al acero. Entonces, formaban un recubrimiento en toda la superficie de la barra. Entonces, bueno, salía del pozo y otra vez tenía que entrar a un proceso que era el pulido, si es que era requerido, o si no, un rebaje en la rectificadora si es que se había pasado de medida. Bueno, se pulía y ya se entregaba al cliente. Ese es el proceso de cromado de vástago. Entonces, mi mejora en ese trabajo fue que, bueno, me pude dar cuenta que había muchos reprocesos como en cualquier proceso, ¿no? Los procesos no eran muy eficientes. Salían las barras, no, el baño no era homogéneo, ya había una parte donde sí agarraba el cromo y una parte que no. Entonces mi mejor ahí como profesional fue empezar a recopilar los datos, ¿no? A recopilar datos, que eso es creo que lo elemental para poder hacer o para poder empezar con una investigación, ¿no? La recopilación de datos. Eso es lo fundamental. Entonces empecé a recopilar datos en base al amperaje que ellos metían de acuerdo al diámetro del vástago, de acuerdo al tiempo y a la temperatura que tenía que estar el, el ácido crómico, ¿no? Entonces empecé a introducir esos datos que yo he recopilado en un cuadro Excel, ¿ya? Un cuadro Excel y empecé a sacar y me arrojó pues una pendiente que eso es puntos dispersos, ¿no? sí. Y ahí lo que hago es coger un coeficiente de dispersión. Se asemejó mucho a una pendiente y ahí es donde yo encontré una relación entre el amperaje y el diámetro que hay que someternos, perdón, el amperaje que hay que someter de acuerdo al diámetro del vaso que nosotros vamos a introducir al pozo. Entonces, eh, bueno, eso fue la mejora que yo pude hacer, ¿ya? Encontré una relación entre el amperaje, el diámetro, el tiempo, ¿ya? Y también pues me di cuenta que la máquina rectificadora de corriente, ¿ya? Porque entendamos que el electrólisis tiene que ser
con corriente continua, no corriente alterna, tiene que haber un polo negativo, un polo positivo. Entonces, para eso necesitamos pues un rectificador de corriente en una máquina. ¿Ya? Entonces, esa máquina no era eh, muy, como se dice en términos de mantenimiento, eh, muy confiable, ¿no? Entonces, ya el potenciómetro estaba deteriorado, tuve que mandar a, pues, a corroborar la medida que me botaba el potenciómetro con lo que salía, ¿no? El amperaje, mediante piezas amperimétricas, había que medir lo que decía el potenciómetro y lo que salía, ¿no? Entonces, y sí, mi sospecha fue real, ¿no? La máquina rectificadora ya no estaba funcionando al 100%, ¿no? Entonces había ahí un margen de error. Entonces esas cosas había que tenerlas en cuenta de acuerdo a la tabla que yo elaboré en función a lo que era el amperaje y el diámetro. Entonces para un diámetro de 100, digamos, tenía que yo meterle 800 amperios. Entonces, pero la máquina en el potenciómetro me decía 800 amperios, pero en realidad no me botaba 800 amperios, me botaba 650, me botaba 500 amperios. Entonces había que regularizarlo, ¿no? A darle un margen para poder llegar a 800 amperios. Entonces, eso fue mi mejora en planta, ¿no? Como profesional. Muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy y espero que les pasen bien a ustedes. Gracias. Gracias.